Con este video quisiera explicarles cómo es que se determina el valor de capacitancia de, valga la redundancia, de los capacitores. Entonces, los capacitores comunes, en este caso nosotros tenemos los capacitores que no tienen polaridad. En este caso es un capacitor cerámico. Un capacitor cerámico generalmente luce con una carcasa rojiza o café y tiene dos terminales, que las terminales son las que internamente conectan a sus placas. Y en este caso tenemos un capacitor que parece tambor, que es un capacitor electrolítico. Habíamos hablado que el electrolítico posee una polaridad, por lo tanto este lado que tiene una franja, porque es solo una franja. En su gran mayoría esto es negro o azul o algún color es el que predomina sobre el capacitor, y tiene una franja que es el negativo y también tiene unas líneas que indican el negativo. Pero si no lo tuviera, donde está la franja que no deja los 360 grados del mismo color, entonces ahí es donde nosotros tenemos la terminal negativa del capacitor, y la otra sería la positiva. Aquí no hay terminal negativa y positiva. Entonces, por ejemplo, el capacitor 103 es 10 por 10 a la menos 3, 10 por 10 a la menos 3. El 104, 10 por 10 a la menos 4, y el 102, 10 por 10 a la menos 2. Entonces estos son picofaradios y serían 10.000 picofaradios, y el 103 realmente es de 10 nanofaradios. Muy bien. Entonces la tabla de conversión, aquí tenemos nosotros los valores que vamos a encontrar en los capacitores 1, 2 y 3 características en los cerámicos, y en los electrolíticos 2 características. Veamos los cerámicos. En el caso tendríamos el voltaje máximo 2D, la capacitancia 103 y la tolerancia. Son las 3 características. Vaya, veamos el voltaje máximo. Eso está aquí abajo. Nosotros teníamos 2D en este, entonces son 200 voltios. Entonces, operación de voltaje máximo o voltaje de ruptura: 1H 50 voltios, 2A 100 voltios, 2T 150, 2D 200, 2E 250, 2G 400 y 2J 630. Ahora, ¿hay una incidencia entre poner un capacitor de 200 o uno de 250 voltios? No hay mayor incidencia. De todos modos, recordemos que la red eléctrica domiciliar es 110 o 220, y entonces son muy similares. Lo mejor siempre es sustituir lo que necesitamos con el valor específico, pero si no lo conseguimos, podemos poner alguno superior. Alguno inferior puede ser de que llegue mucho más fácil a su voltaje de ruptura, y entonces con eso deje de operar de manera adecuada. Entonces esto igual. Ahora, esto según codificación. En el electrolítico el voltaje máximo está impreso sobre el capacitor. Este particularmente es de 25 voltios. Muy bien. Capacitancia, hablamos del 103, son 10 nanofaradios, y la capacitancia en el electrolítico son 10 microfaradios o 100 microfaradios o 4.7. Es decir, en el electrolítico es bien fácil reconocer las características del capacitor, pero el electrolítico carece de tolerancia. Estos generalmente vienen bastante exactos, y en el caso del cerámico, pasemos a ver ahorita lo que tenemos aquí cerca, que sería la capacitancia. La capacitancia, nosotros tenemos, lo más fácil es movernos entre lo que sería picofaradios, 1, 10 o 100 picofaradios. Aquí ya llenamos las 3, entonces nos pasamos. El de 1000 picofaradios no le decimos 1000 picofaradios, sino le decimos 1 nanofaradio, 10 nanofaradios,
100 nanofaradios y después tenemos el de 1 faradio. Muy bien, entonces nosotros tendríamos el 103 que son 10 nanofaradios. Entonces estaríamos acá, 103, el 104 es de 100 nanofaradios y el 102 es de 1 nanofaradio. Así se piden en las electrónicas, 102, 103 o 104. Y hay otros, ¿verdad? Y estos son los más grandes en el área de los cerámicos, y cuando ya necesitamos nosotros de 1 microfaradio, por ejemplo, forzosamente es electrolítico. Y terminemos de ver esto con lo que sería la tolerancia. Esta tolerancia nos reporta J. Entonces aquí vemos los valores de tolerancia. Tolerancia es más menos 5%. Eso quiere decir de que nosotros tenemos un capacitor de 10 nanofaradios en este caso. Entonces son 10 exponentes, son nanos a la 9 negativo. Muy bien. Y esto lo podemos multiplicar por 1.05, que correspondería al 5%. Entonces serían 10.5 nanofaradios. Y pues lógicamente sería el 0.5 para el otro lado, 9.5 nanofaradios. Pero comprobémoslo. 10 exponente a la 9 negativo por 0.95, que sería el 5% menos. Entonces hablamos que son 9.5 nanofaradios. A eso se refiere la tolerancia. No son valores exactos completamente, pero sí son bastante precisos. Entonces, de esta manera es como nosotros podemos leer o entender la codificación de los capacitores. Entonces, sigamos con contenido en el próximo video.